Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 18:22. En esta mañana, como hemos venido durante varios meses, continuamos con nuestro reto, con nuestro gran desafío de estudiar el libro de Apocalipsis en detalle. Estamos ya terminando el capítulo número 18, es decir, aproximándonos rápidamente al final de este libro y destacando joyas preciosas de este libro en cuanto a su revelación y su conocimiento. Hemos procurado ser bien cuidadosos en no desviarnos del hilo conductor de la Escritura, que no solo es hilo conductor de Apocalipsis, sino de toda la Escritura, de Génesis hasta el final, que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Hemos sido muy reiterativos en ese aspecto porque con facilidad nosotros nos distraemos, ¿sí? Cuando uno va, por ejemplo, al cine o a una presentación de música o de teatro, fácilmente uno se distrae y rápidamente pierde el hilo de lo que uno estaba aprendiendo o estudiando o en lo cual estaba participando. Igual nos sucede con la Escritura. Con facilidad uno pierde el hilo, ¿sí? A veces uno tiene un buen estudio de la palabra y al final recuerda poco o recuerda el detalle menos importante, ¿sí? Es muy usual que, por ejemplo, en una enseñanza o en una prédica, uno recuerde una anécdota o recuerde un sentimiento expresado, pero no recuerde realmente el tema de lo que se estudió. Entonces, por eso estamos haciendo énfasis una y otra vez que toda la Escritura, y de manera muy especial el libro de Apocalipsis, que es el epílogo de la historia de la redención, hace énfasis en Jesucristo, el Cordero victorioso, no el Cordero sufriente, ¿sí? No el Cordero vicario, sino el Cordero vencedor por ser el epílogo. El versículo de esta mañana es supremamente interesante y dice de la siguiente manera: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Ese es un texto bastante complicado en esta mañana, que nos está hablando de unas realidades que van a ser silenciadas o que no se van a poder escuchar más o que no se van a poder ver más en la ciudad de Babilonia. Entonces vamos a meditar con detalle un poco en qué consiste estas menciones que hace la Escritura en este texto, justo en la parte final de la sentencia contra la gran ramera. Entonces pongámonos en contexto. El libro de Apocalipsis desde el comienzo está describiendo el sufrimiento de los cristianos a manos del imperio o a manos de los sistemas bestiales. Luego, más adelante en el capítulo, en la parte intermedia del libro, desarrolla todos los poderes bestiales que están en contra de la iglesia. ¿Sí? Primero pensábamos que era solo el imperio romano, ¿recuerdan? Primero, segundo y tercer capítulo pensábamos que era el imperio romano, los emperadores griegos que fueron tan severos contra la iglesia. Pero luego en los capítulos 11, 12, 13, 14 nos dimos cuenta que no solo son el imperio romano, sino una cantidad de imperios que a lo largo de la historia han hostigado al pueblo de Dios, y que esos imperios grandiosos y potentes contra la iglesia se describen en Apocalipsis como bestias. Es decir, que tuvieron una fuerza bestial o descomunal contra los sistemas morales y los sistemas institucionales de Dios y por supuesto también contra la iglesia. Que esos sistemas bestiales, que son imponentes, poderosos, son gobernados por un sistema reptilesco o dragónico. Y ya le hemos puesto nombre propio, ¿cierto? El dragón es Satanás, ¿cierto? Las bestias representan los poderes políticos, jurídicos y militares que gobiernan a lo largo de los tiempos. Pero luego en el capítulo 18 y 19 nos sintetiza todos esos sistemas bestiales, dragónicos, imperiales, con un nombre. Y ese nombre es la gran ramera. Es interesante la mutación que van teniendo estos sistemas y cómo la Biblia los desenmascara, porque en esos capítulos los pone como un sistema femenino, pero al comienzo no los puso como un sistema femenino, sino como un sistema masculino, o un sistema de poder bestial o gobernante o imperial. Luego en el 18 y 19 lo describe como un sistema femenino, la gran Babilonia. Y describe varias características de ese sistema babilónico. Primero dice que es una mujer aparentemente hermosa y bella, sabia, inteligente, pero luego dice que es una mujer fornicaria, que es una mujer hechicera, que es una mujer dominante y que es una mujer totalmente perversa, ¿sí?
Luego aquí en la parte final de la sentencia nos dice qué es lo que Dios está destruyendo, para que no nos quede duda. Destruye los sistemas de gobierno o lo juzga, destruye los sistemas de mercadeo o de comercio o los sistemas empresariales y lo juzga, destruye todos los que se benefician de estos sistemas, viajeros, turistas, empresarios y demás. Y ahora nos va a decir en la semana pasada que fue juzgada como un molino o como la piedra de un molino fue arrojada a lo profundo del mar, ¿cierto? Y explicamos el domingo pasado eso. Pero hoy nos va a decir que no se va a escuchar más en Babilonia, para que no nos quede duda. Entonces lo primero que dice, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y vamos a meditar un poco en qué consiste eso, porque a todas luces la introducción del capítulo 22 nos habla de música, ¿sí? Dice voz de arpistas. ¿Quiénes son los arpistas? Músicos, ¿cierto? Que ejecutan instrumentos. Los flautistas, otros que ejecutan otro tipo de instrumentos, y los trompeteros también son músicos. Casi que nos está describiendo aquí una orquesta o una sinfónica que está sonando en una plaza y que va a ser totalmente silenciada, ¿sí? Y vamos a entrar un poco en materia en qué consiste esto. Lo primero que tenemos que decir es que este tipo de música o de instrumentos son descritos en el capítulo 4 de Génesis. Génesis capítulo 4, en los primeros versículos, nos describe este tipo de instrumentos o de música. Dice la Biblia que fue Jubal, descendiente de Caín, ¿cierto? Jabal y Jubal Caín, los que lideraron la construcción de estos instrumentos. Es decir, que nos está diciendo que la música o este tipo de música o este tipo de instrumento es antiquísima en la sociedad. Ahora es interesante que la Biblia nos describa eso, porque nosotros, y hemos escuchado a muchas personas diciendo que la música es de Dios y que Dios instituyó la música y los músicos para su gloria. Sin embargo, la palabra música no aparece en la Biblia, en los originales. Aparece la palabra alabar, adorar, honrar, glorificar, pero no aparece la palabra música. La palabra música viene de una raíz de las musas, es decir, la adoración o la reverencia instrumental que se le rinde a las musas. Es interesante eso porque en el capítulo 4 de Génesis, recordemos, el 3 describe la caída, ¿recuerdan? El capítulo 4 describe la venganza de Caín sobre Abel, es decir, que Abel fue muerto infamemente por Caín. Y luego describe el juicio de Dios sobre Caín. ¿Recuerden cuál fue el juicio de Caín? Que fuera errante, que fuera fugitivo y que nadie pusiera la mano sobre él porque él iba a ser un exiliado marcado por la justicia de Dios para ser castigado severamente. Y luego en el mismo capítulo 4 describe la genealogía de Caín. Y la genealogía de Caín comienza por Jubal Caín y Jabal, que son los artífices de la música. ¿Sí me hago entender? Es decir, que es una sentencia jurídica donde se nos describe que estos arpistas o trompeteros o flautistas se originan a partir de Caín, no a partir de Abel, ni a partir de Noé, ni a partir de Abraham, que tienen la promesa redentiva, sino a partir de Caín, que tiene una sentencia de juicio por haber asesinado a su hermano vilmente. Luego en el capítulo 18, 22 nos dice que este tipo de músicas o estas categorías de instrumentos serán silenciados en Babilonia como evidencia del juicio de Dios sobre este sistema. Entonces, tenemos que decir que estos tres instrumentos mencionados aquí son los instrumentos más antiguos que conoce la humanidad. ¿Sí? Las arpas, instrumentos de cuerda antiguos, obviamente en la antigüedad eran más sencillos que los que tenemos hoy. Las flautas se considera el instrumento más antiguo en la humanidad, ¿sí? Que se hacía de carrizo, o se hacía de cerámica, o se hacía de huesos de animales, ¿sí? Se dice que hay descubrimientos y el instrumento más antiguo, más legendario, del cual hay hallazgo arqueológico es la flauta, ¿sí? La flauta de un hueso de un animal, ¿sí? Pero también la trompeta, que es otro instrumento de viento, es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad. Es interesante porque aquí menciona dos instrumentos de viento que son ejecutados con el sonido de la voz o con el viento que se emite por la voz y también un instrumento de cuerda. ¿Por qué
Juan el apóstol, en este momento de la historia de la sentencia, describe este tipo de participación musical como evidencia contundente de la sentencia. La pregunta es, ¿a Dios no le gusta la música? ¿Por qué Dios va a decir aquí que los músicos o la voz de la música o la participación de la música de los instrumentos son silenciados o son callados o son apartados y juzgados en esta parte de la sentencia? Eso es importante. Entonces nosotros tenemos que definir eso en esta mañana, porque aquí va a decir, hablarnos de instrumentos y de música. ¿Y a quién no le gusta la música? Casi que es algo innato en nosotros. Y casi que todos hablamos de que la música es un medio importantísimo para celebrar, para festejar, para estar alegres, pero también para adorar. Y son muchos los que han creído que a lo largo de los tiempos, especialmente en estos tiempos contemporáneos, que la música, cualquier tipo de música, debe ser traída a la iglesia y que debe ser usada como medio legítimo de la adoración pública. ¿Sí? Y esa es una pregunta y un tema de discusión en la iglesia contemporánea. ¿Es permitida la música en la iglesia? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que sí, algunos dicen que todo tipo de música, y algunos dicen que parte de esa música, de esos instrumentos, pero que no toda se podría traer. Los que dicen que no, pues abiertamente dicen que ningún tipo de música se pudiera tocar o ejecutar en la iglesia porque pues no sería bien, no sería adecuado. Entonces no vamos a responder eso hoy. Lo que vamos a responder es por qué Dios juzga a estos instrumentistas o a estos músicos en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué hacen parte de la sentencia? Estamos hablando de juicio. Estamos hablando de un castigo severo que Dios trae sobre Babilonia. Y después de que es arrojada Babilonia como una piedra de molino al fondo del mar, ¿quiénes son los primeros que no se escucharán? Los músicos, o la orquesta sinfónica, ¿sí? O los instrumentistas. Es los primeros que van a ser puestos en evidencia como silenciados. Es decir, que ellos hacían gran parte de la vida diaria o de la cotidianidad del sistema babilónico. Es decir, que los músicos tenían una gran incidencia en la vida del sistema de la sociedad que Dios está juzgando, a tal punto que son los primeros silenciados. A mí me gusta la música, pero lo que no me gusta es el bullicio, o la algarabía, o el desorden. Posiblemente aquí está hablando de un gran bullicio, una gran algarabía, un gran sistema que no deja escuchar, porque la música a alto volumen no deja escuchar, no deja pensar, no deja reaccionar, sino que simplemente encierra en un sistema ruidoso y tormentoso. La Biblia nos va a decir que los que van a ser juzgados están en clara dirección con el juicio que Dios trajo sobre Caín por haber matado a Abel. Si ustedes miran un poco más adelante en sus Biblias, versículo 24 del mismo capítulo, ¿qué dice? Y se halló en ella, ¿se acuerda quién es ella? Ella es Babilonia, ¿cierto? El sistema que está siendo juzgado. ¿Qué se halló? La sangre de los profetas y de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Noten que hay una directa relación al sonido de la flauta, la trompeta y del arpa con la sangre de los muertos, o la sangre de los cristianos injustamente torturados. Pero si vamos a Génesis 4, está la misma relación. Caín mata a Abel y la sangre de Abel clama desde la tierra, y descendientes de Caín son los flauteros, los arperos o arpistas y los trompeteros. ¿Sí me hago entender? Hay una relación directa entre la injusticia o la crueldad o el asesinato a los hijos de Dios con la celebración o el ruido o el bullicio que causa el sistema babilónico. Entonces, en tal sentido es que nosotros tenemos que estudiar esta mañana. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué tiene que ver el ruido en este juicio. Aquí habla de que no va a haber más ruido, ¿cierto? Es decir, va a haber silencio, pero el silencio no lo trajo Babilonia. ¿Quién fue el que impuso el silencio? Dios con el juicio. Porque el sistema babilónico, ¿cómo estaba? En algarabía, en ruido, en bulla, ¿sí? Estaba celebrando, estaba festejando, pero Dios, ¿qué dijo con su juicio? Silencio.
¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de una piedra que fue lanzada? En los juicios comunes hoy en día, parte del veredicto final lo da el juez cuando ejecuta, ahí con el martillo sobre el expediente, ¿cierto? Sobre la mesa, en ese tribunal, en ese juicio, él con el martillo que dice, no se diga más, ¿cierto? Se cerró el juicio y esta es la sentencia o el veredicto sobre los condenados, sea que hayan sido absueltos o hayan sido juzgados y tengan que pagar la pena. En este caso, Dios dice que lanza a Babilonia como una piedra a lo profundo del mar y no hubo más ruido. Si no hubo más ruido, ¿qué había antes? Ruido. Es decir, ¿qué hacía Babilonia para no escuchar la voz de Dios? Estaban en fiesta, estaban celebrando, había un ruido descomunal de tal manera que no dejaban escuchar. Entonces noten que hay dos maneras de reaccionar ante la voz de Dios. Una manera de reaccionar es guardar silencio, escuchar, atender y respetar la voz de Dios. Y la otra manera es despreciar la voz de Dios. ¿Y cómo uno desprecia la voz de Dios? ¿Cómo lo evidencia? Haciendo ruido. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran jovencitos o niños que les daban una orden y cuando el papá o la mamá estaba diciéndole algo uno estaba hablando. ¿Se acuerdan? ¿Para qué uno hablaba o cantaba? Para uno decir, no me importa nada lo que usted está diciendo. Eso que usted dice lo desprecio, no me interesa. Puede que sea importante, pero yo no lo quiero escuchar, yo lo desprecio. ¿Y cómo lo desprecio? O canto, o hago algo, o grito, o hablo, pero no pongo atención. Justamente eso ha hecho Babilonia a lo largo del tiempo. Mientras Dios habla, ¿qué hacen los sistemas que desprecian la voz de Dios? Hablan, cantan, hacen alboroto, hacen ruido, abiertamente diciendo, no me interesa la voz de Dios. Y así han estado todo el tiempo. Por eso la Biblia dice que un distintivo del pueblo de Dios es guardar silencio, que un distintivo del creyente es estar en silencio atendiendo, que un distintivo del culto público es la reverencia. Y no hay evidencia para los que defienden el tema de la música y las orquestas en la iglesia, no hay evidencia de orquestas en el templo. Sí hay muchos instrumentos en el pueblo de Israel, pero esos instrumentos en el pueblo de Israel hacía parte de la banda real, ¿sí? O de la orquesta que acompañaba al rey. Los reyes tenían todo un cortejo, ¿sí? Que los acompañaban y parte de ese cortejo eran soldados y músicos y que celebraban las victorias de los reyes o que celebraban los días patrióticos o que celebraban las fiestas públicas. Pero no hay evidencia en la Biblia de que dentro del tabernáculo, que era el lugar de adoración, o dentro del templo, que era el lugar de adoración después del tabernáculo, existiesen o permanecieran trompeteros, arpistas o flautistas. Yo no he encontrado esas evidencias, ¿sí? Y yo he leído la Biblia un poco. No las hay. Sí hay evidencia de que estaban en el palacio. Por ejemplo, alguien va a pensar, pero David danzaba y tocaban arpas. Pero David no fue sacerdote ni fue profeta. ¿David qué fue? Fue un rey, y los reyes tenían un cortejo. Y dentro de ese cortejo, como sucede hoy en día con los presidentes y los reyes, tiene unos soldados que los acompañan para hacer su cortejo, hacer su antesala cuando ellos entran o cuando van a hablar o cuando hay días patrios. Entonces, así como los reyes antiguos, hoy los reyes contemporáneos y los presidentes tienen sus bandas marciales. Los colegios también tienen sus bandas marciales, ¿cierto? Tienen sus músicos también, y cualquier empresa o institución valiosa o que quiera darse a conocer tiene instrumentos o tiene música, pero no hay evidencia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento de que hubiera exceso de música o que hubiera participación de músicos o de instrumentos en el templo o en el culto público. Lo que sí hay evidencia es que Dios ordena a los creyentes que vengan con reverencia. El instrumento principal, si pudiéramos decir de esa manera, o la voz principal que se debe escuchar es la voz del corazón, y es la voz de Dios obrando en nuestra conciencia para que nosotros reaccionemos. Entonces, ¿los hebreos tenían arpistas? Claro que sí. ¿Tenían trompeteros? Sí, señores. Estoy recordando la toma de Jericó. ¿Recuerdan cómo fue la toma de Jericó? Con trompetas, con arpistas, con músicos, pero eran parte del ejército. No eran creyentes en el templo adorando a Dios en el día de reposo.
sino eran los soldados hebreos que estaban conquistando la tierra que Dios les había prometido, y parte de los grupos que iban ahí en ese desfile triunfal para la conquista eran músicos. Y Dios les dice que den vueltas en la ciudad y que hagan sonar las trompetas, y que al séptimo día, en la vuelta final, cuando suenen fuertemente la trompeta, ¿qué va a suceder? Los muros caerán. Entonces alguien dice, por eso tenemos música en la iglesia. No, pero no está hablando de música, está hablando de una conquista civil, una conquista de una ciudad, de un territorio. No está hablando de algo que sucede en una liturgia. Y así sucesivamente pudiéramos citar cantidad de momentos en la historia hebrea donde hubo trompetas, hubo música y hubo arpistas. Ahora, ¿para qué se usaban las trompetas en el pueblo de Israel? ¿Para qué las usaban? Las usaban para anunciar la entrada del rey. Entonces, cuando el rey iba a entrar, ¿qué hacían los trompeteros? Se ponían de pie, hacían una calle de honor y sonaban las trompetas. ¿Y qué indicaba eso? Guarden silencio porque está entrando el rey y el rey va a hablar. Era un anuncio, era una forma era un santo y seña para avisar que iba a entrar un hombre muy importante en la sociedad o en la nación y debía ser escuchado. ¿Para qué más estaban los trompeteros? Para anunciar las victorias cuando ellos tenían conquistas civiles. Si habían enfrentado a un ejército enemigo y lo habían derrotado, ¿qué se escuchaba? La trompeta. Es decir, fuimos victoriosos en la batalla, derrotamos a nuestro enemigo. Pero ¿saben también para qué más sonaban las trompetas o las flautas en el pueblo hebreo? Para anunciar juicio. Cuando se iba a dar un anuncio de un juicio que venía sobre la nación o que iban sobre otros pueblos que estaban invadiendo, se hacía sonar la trompeta. Es decir, era un decreto o un anuncio de un decreto público de juicio o de castigo o de destrucción sobre otro pueblo o sobre unos rebeldes. Eso es importante, tenía por lo menos 3 o 4 usos de la trompeta. ¿Sí? Es muy importante eso, ¿cierto? Era una señal de victoria, era una señal de entrada triunfal, pero una señal también de juicio. Y la Biblia dice que la trompeta va a sonar cuando el Señor Jesús venga. ¿Recuerdan? Que a la venida del Señor la trompeta sonará. ¿Sí? Y las trompetas antiguas pues eran cuernos de animales que se usaban para ese fin, y era para celebrar una victoria, para celebrar un juicio, para celebrar una entrada triunfal. Entonces esto es muy importante. Nunca era parte del culto público. Entonces, en tal sentido, el uso legítimo de la trompeta dentro del pueblo de Dios, dentro de la revelación bíblica, era así. No tenía otro uso, no era un uso para fiesta, no era un uso para baile, no era un uso para cortejo, sino era un uso para anunciar. Se usaba como un silbato, o como una alarma, o como algo que anunciaba que debía ser guardado un silencio o que se iba a llamar la atención. Entonces es muy importante eso, hermanos. El sonido de la trompeta es un sonido fuerte y poderoso, ¿sí? Igual el sonido de la flauta, que era un sonido también especial para marchas o celebraciones en el pueblo. Entonces, hermanos queridos, sí hubo instrumentos en el pueblo hebreo, pero esos instrumentos en su mayoría, si no todos, fueron para uso civil. ¿Sí? Y los ejecutaban los soldados que estaban en la corte real o en el palacio para anunciar victorias o juicios, para anunciar eventos trascendentales. Por ejemplo, si había un decreto nuevo que el rey iba a dar, ¿cómo convocaba al pueblo? Recuerden que en esa época antigua no existían los megáfonos o los equipos de sonidos, ¿sí? No existían las redes sociales. ¿Cómo se convocaba al pueblo? En una plaza o en una gran ciudad, ¿cómo se llamaba la atención para un aviso? Tenía que ser con una trompeta, con un cuerno, ¿sí? Con el aviso público, que era la única manera como la gente podía saber que se iba a hablar y que debían prepararse para escuchar. Cuando aquí dice la Biblia que estos músicos habían tomado preeminencia en la sociedad, no dice que lo usaban para los fines bíblicos. Recuerden que los fines bíblicos eran 3 o 4. ¿Para qué ellos habían tomado preeminencia dentro de la sociedad? ¿Para qué ellos ejecutaban las arpas, las flautas y las trompetas? Para otro tipo de celebraciones, es decir, para unos festejos no apropiados. Ellos sí habían hecho uso de esos instrumentos antiguos, de hecho, muchos de ellos habían sido
habían fundado o creado esos instrumentos, pero no para la gloria de Dios, es decir, no para anunciar la presencia de Dios, no para anunciar la voz real de Dios, ni para anunciar la venida de Jesús o el juicio de Dios, sino los habían usado para otro tipo de festejos. Y yo les pregunto, ¿para qué se usa hoy la música? ¿Para qué se usa hoy la música, cualquier tipo de música? ¿Sí? Para festejar, ¿cierto? La música hoy en día es para indicar que hay alegría, que hay fiesta, que hay boda, que hay celebraciones, que estamos felices, que somos gente muy alegre. Entonces se pone música, ¿cierto? Hoy en día la música no está asociada a adoración a Dios o a juicio de Dios o a que guardemos silencio para escuchar la voz de Dios, sino la música está asociada a algarabía, a ruido, a bullicio, para llamar la atención. Entonces, cuando uno escucha música de alto volumen, por ahí donde los vecinos, ¿uno qué dice? Están de fiesta, ¿cierto? Están de fiesta y no invitaron, ¿sí? Están haciendo alguna reunión, o ellos están mostrando que su alegría o su manera de celebrar o de mostrar placer es con música. Eso es interesante porque la música está asociada directamente a expresiones de placer, o a expresiones de fiesta, o de alegría, o de celebración. Pero eso está asociado directamente con el pensamiento babilónico, ¿sí? No estamos diciendo que nosotros no pudiéramos tener un poco de música, pero lo que estamos diciendo es que la manera como el sistema babilónico da a entender que está feliz es con música. De hecho, si hay una fiesta y no hay música, ¿qué dice la gente? Pero eso no parece fiesta, ¿sí? Porque falta la música. Pareciera que la música es el ingrediente principal o esencial para testificar que estamos felices. Yo le pregunto, ¿ese es un indicador de la felicidad del cristiano? Nosotros no, porque la verdadera felicidad nuestra no se testifica con música. Recuerden que la verdadera felicidad nuestra es el gozo profundo que produce el Espíritu Santo. Y el gozo nuestro no se evidencia con música o con baile. ¿Cómo se evidencia nuestro gozo? Con paz, con tranquilidad, con atención, con serenidad, con escucha, con oración, con reverencia, y estamos muy gozosos. Por eso el mundo no entiende nuestro gozo, porque el gozo nuestro para ellos es una locura. Dicen, ¿cómo así que ustedes están en fiesta y no escuchamos música? ¿Cómo así que ustedes están tan felices y están como en silencio? ¿O se les ve tan tranquilos? Entonces, lo que yo quiero decir aquí en esta mañana es que el sistema babilónico es un sistema que se acostumbró al placer, pero un placer testificado por música, por ruido, por algarabía, y ese tipo de ruido es antagónico a la felicidad que da Dios, primero, pero también es antagónico a la actitud natural que debemos dar o testificar de que Dios está con nosotros. Si Dios está con usted, ¿cómo lo debe mostrar? Con silencio, con respeto, ¿sí? Con reverencia. Recuerden que así como la trompeta sonaba, la trompeta no sonaba mientras el rey estaba hablando. La trompeta sonaba y ¿qué hacía el pueblo? Hacía silencio, porque inmediatamente el rey iba a hablar. O sonaba la trompeta y venía un decreto jurídico y el pueblo guardaba silencio. No se permitía nunca que si el rey iba a hablar, alguien interviniera. Eso podía ser pena de muerte, ¿sí? No se permitía que si el rey estaba hablando, hubiera algarabía o entrara la gente y saliera, hubiera ruido. ¿Por qué? Porque estaba hablando el rey, que era un gobernante civil, ahora mucho más delante de nuestro Dios. Entonces, Dios nos ordena guardar silencio. Ahora, recuerden que el otro uso final o escatológico de la trompeta es la venida del Señor. Cuando se escuche la final trompeta, ¿qué va a suceder? Dice, los muertos resucitarán, los que estén vivos serán transformados, los creyentes estarán allí ante la presencia del Señor y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. La Biblia no dice que cuando el Señor venga todos nos pondremos a saltar y a gritar y a hacer algarabía. Eso sería ante un triunfo efímero que nosotros tenemos, que así celebramos, ¿cierto? Cuando el equipo favorito gana o cuando hay un triunfo de cualquier índole que a nosotros nos agrada, pues saltamos y hacemos barras y gritamos, pero ante la presencia del Señor no se permitiría eso. Sería un acto de profundo irrespeto
y sería un acto de mucho desprecio a la voz de Dios. Estaríamos diciendo que desconocemos la voz de Dios y que prevalecen nuestros gritos. Por eso aquí, una vez Dios sentencia este sistema, lo primero que hace es establecer silencio. Es decir, el silencio es la expresión pública de la justicia de Dios. Dios establece justicia, ¿qué hay en el pueblo? Silencio. Y eso es importante, porque nosotros vivimos en una sociedad que cada vez desprecia más el silencio. Una sociedad que privilegia el ruido, el bullicio, la algarabía, ¿sí? Uno sale a cualquier centro comercial o en cualquier transporte público, hay tanto ruido, y a veces llega uno a la casa y en la casa es peor el ruido. Y a veces va a la iglesia y en la iglesia el ruido es insoportable. Hermanos queridos, el silencio es una de las maneras virtuosas de escuchar la voz de Dios. El silencio es una de las maneras como Dios ha dispuesto para que escuchemos su voz y para que tengamos tranquilidad y serenidad. Si no guardamos silencio, ¿cómo escuchamos? Vivimos en ruido en el trabajo, ruido en los transportes, ruido en la calle, ruido en la casa, y llegamos a la iglesia y ¿qué encontramos a veces? Bueno, no en nuestra iglesia, ¿no? Pero en muchos sistemas de iglesia, ¿qué encontramos? Unas algarabías, unos ruidos que atormentan el oído, ¿sí? Que confunden, que no dejan pensar. Dios dice, establezco justicia y lo primero es no se oirá más voz de ruido. Hay silencio. Y eso me parece llamativo. Eso me parece llamativo. Hoy en día los sistemas pedagógicos dicen que entre más se habla y se participe, más se aprende. Pero no dice así la Biblia. La Biblia dice, entre más se escuche, más aprendemos. Entre usted más atención ponga, usted logra mayores resultados en su aprendizaje y en su crecimiento en el carácter. Pues la sociedad dice todo lo contrario. Entre más hablen los niños, entre más corran y participen, más resultado tienen. Eso es constructivismo. La Biblia dice, guarda silencio. Tardos para hablar y prontos para oír. ¿Por qué a nosotros nos gusta, cuando estamos viendo, por ejemplo, una película, que nos guarden silencio los demás? Para concentrarnos. Pero a veces cuando estamos en el estudio bíblico, no exigimos el mismo silencio para poder concentrarnos. Es importante porque la Biblia va a decir que este ruido de Babilonia es un ruido perverso. No es una música armónica, no es una música adecuada, sino que es más bien un bullicio, un tormento, una locura que hace que la gente vibre y aparente placer o alegría o satisfacción cuando realmente lo que está es despreciando la voz de Dios y no atendiendo el respeto de escuchar su silencio. ¿Recuerdan una oportunidad en un texto de Elías cuando dice que él estaba discerniendo la voz de Dios? Dice, hubo un gran trueno y ahí no estaba la voz de Dios. Hubo un gran ruido y no estaba la voz de Dios. ¿Y se acuerdan dónde estaba la voz de Dios? En un silbo apacible o tranquilo. No más ruido, dice Dios. No más ruido, porque el sistema babilónico no escucha la música, lo que hace es un ruido que atormenta y que confunde y que hace que las personas entren a un vaivén de algo que no tienen ni sienten. En la fiesta la gente dice que está feliz. Yo les pregunto, ¿realmente están felices en las fiestas la gente? ¿Qué le añaden a la música? El baile. ¿Qué le añaden al baile? El trago. ¿Qué le añaden al trago? Muchas veces droga. ¿Qué más? A veces también prostitución o sexo. ¿Y la gente está feliz? Realmente no está feliz. Está intentando catalizar su fracaso o su soledad o su tristeza con un tipo de apariencia musical o de alegría, pero que a la postre no da ninguna felicidad. Es un ruido perverso, confuso. Por eso Dios dice, si vamos a ser justos, no más ruido, silencio. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que escuchemos? Su voz. La pregunta es, ¿este sistema babilónico va a poder escuchar su voz? Ya no, porque no la escucharon. Ahora lo único que tienen es juicio y condenación. Número 29:1 dice, en el 7º mes, el 1 del mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas, que es una de las fiestas hoy entre los hebreos aún, ¿cierto?
la fiesta de las trompetas, donde suenan los cuernos o el shofar. Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Números 10:9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en Ezequiel 7:14 dice, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda esta multitud. Entonces la trompeta está asociada a la realeza de Dios y al juicio de Dios sobre las naciones, y también a la victoria de Dios que opera a favor de su pueblo. Cuando Dios dice que haga silenciar las trompetas entre los babilónicos o las flautas, lo que está diciendo es que todo el ruido del sistema es tan contaminante, es tan confuso, que termina pervirtiendo al hombre en lugar de traerle paz y tranquilidad. Y eso es bueno que lo discernamos, especialmente los que les gusta mucho la música o que se vuelven adictos a la música. Hay personas hoy en día, especialmente jóvenes, que no pueden hacer nada sin tener música. ¿Sí? Que pareciera que les falta algo importante si no tienen la música sonando, y especialmente a alto volumen o con audífonos. Hay que ser cuidadosos y no estamos satanizando la música, pero sí es importante que guardemos silencio, y es importante que aprendamos a escuchar, y es importante que no creamos dependencias, porque ya la vida misma en sí tiene música, la misma creación tiene muchos sonidos, y la misma vida nos ha dado sonidos, y Dios a través de su palabra también. Lo segundo que queremos decir es que no se oirá más en Babilonia artífice de oficio alguno. Es importante eso, porque dice ningún artífice de oficio, o ningún orfebre o ningún artesano más existirá. Hoy en día hablar de artesanos en una sociedad tan moderna y tan industrializada suena un poco ofensivo, pero en la época antigua, para donde está hablando la Biblia, pues lo primero que existió antes de la tecnología desarrollada que tenemos hoy fueron los artesanos, es decir, personas que con sus propias manos crearon objetos de valor, especialmente para producir o para arte o para otro tipo de cosas. Aquí la Biblia nos va a decir de los artífices. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer artífice en la Biblia? Un descendiente de Caín. Interesante, Génesis 4. Génesis 4 fue el primer artífice en la Biblia. Es decir, el primer hombre que encontró habilidades en su mente y en sus manos para desarrollar objetos de artesanía o objetos de venta o objetos de mostrar a nivel de arquitectura o a nivel de bustos o a nivel de cosas para mostrar como artesano. Es importante eso, un descendiente de Caín. ¿Quién fue el primer músico? Un descendiente de Caín. ¿Quién fue el primer artesano? Un descendiente de Caín. Génesis capítulo 4. Ahora, yo no estoy diciendo que la artesanía sea malo. Muchos de ustedes viven con el trabajo de sus manos. No estamos satanizando las habilidades que Dios nos ha dado. Lo que estamos diciendo es para qué usamos esas habilidades. ¿Para qué usó la música los descendientes de Caín? Para crear ruido y bullicio, no para honrar a Dios. ¿Para qué usaron estos artífices las primeras obras de artesanía? En la sociedad antigua, bien antigua, babilónica y egipcia y caldea, ¿para qué se usó la artesanía o la creatividad con las manos? Para hacer imágenes. Para hacer imágenes. ¿Imágenes para qué? Para adorar. Los primeros artífices en la Biblia, especialmente caldeos y babilónicos, su obra de artesanía o de orfebrería o de plomo o de barro o de cerámica no fue para rendir culto a Dios, sino para crear imágenes de idolatría. Entonces los artífices en la Biblia originarios o legendarios están asociados con la idolatría. Es decir, ¿Dios le dio habilidad al hombre para crear? Claro que sí. Para crear muchas cosas de ciencia, de tecnología,
Pero esa tecnología antigua o esos artífices antiguos que lo tomaron como oficio, crearon imágenes para adorar. Babilonia es la madre de la idolatría. Babilonia como sistema antiguo o como sistema mesopotámico es la madre de la idolatría. Una idolatría que tenía fines cúlticos, que tenía fines económicos, pero que tenía también fines de prostitución. Recuerden que dentro de todo ese sistema de artífices o de obras, se crearon muchas cosas que tenían cuestiones místicas, ocultas o de brujería. Eso es importante. Asimismo fue usada la música. La música fue usada con fines místicos. Recuerden que a las serpientes antiguas, en culturas antiguas, ¿se acuerdan cómo las encantaban? Con sonido de flautas o con el silbido de flautas, con instrumentos. Es decir, la música también en el sistema babilónico fue usada no solo para traer placer y felicidad al hombre aparente, sino también para cultos místicos o satánicos o de brujería. Y recuerden que el siguiente versículo va a hablar de hechicería. Y luego aquí dice que no se escuchará ningún artífice más en el sistema babilónico. Ahí no está hablando de la tecnología como tal, porque la tecnología que nosotros tenemos, mucha de ella es buena, es útil, es necesaria para un buen vivir. Lo que estamos diciendo es de sistemas tecnológicos que desvían la finalidad y se usan es para fines idolátricos, para fines de brujería o de hechicería y para fines místicos. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre este sistema de idolatría o de hechicería también asociado a las manualidades o a la arquitectura o a las obras de arte? Tenemos que decir que hoy en día pudiéramos hablar de la tecnología. Estamos invadidos de tecnología. Estamos en la era de la tecnología. ¿Cuánto ruido hace la tecnología hoy? ¿Sí? La tecnología que tenemos hoy, si bien es cierto, es buena en muchos de los casos y necesaria, es muy ruidosa. ¿Sí? Es tan ruidosa que uno tiene que estar llevado por ese bullicio o por esa algarabía del uso de la tecnología, porque si uno no está a la moda, entonces uno no existe en la sociedad. Por ejemplo, si usted no tiene redes sociales hoy, usted no existe para la sociedad. Porque hoy en día los sistemas de comunicación masivos se llaman redes sociales. Si usted hoy no tiene un teléfono inteligente, un teléfono de gama, usted no existe para la sociedad. Porque para la sociedad no existe aquel que no esté dentro del ruido, la algarabía o el bullicio de todos los inventos o el desarrollo tecnológico. Ahora, no estamos diciendo que la tecnología sea mala. ¿Qué estamos diciendo que es malo? La dependencia, el uso, los malos hábitos, la ambición, ¿sí? La avaricia, ¿sí? Y pensar que mi vida vale dependiendo del teléfono que tengo, de las redes o del nivel de tecnología que uso. La vida nuestra vale por otras razones realmente de dignidad y no por el uso de la tecnología. ¿Pero qué hace la tecnología hoy en día? Mucho ruido, ¿sí? Hace tanto ruido, tanta algarabía que Dios, ¿qué dice? Voy a quitar o voy a acabar o voy a silenciar el ruido de todo artífice o todo arquitecto o todo tecnólogo que está haciendo algarabía o ruido con el invento, cuando esos inventos, si los tienen, deben ser dedicados para la gloria de Dios y no para su propio poder o para su propia ambición. La Biblia dice, ningún artífice de oficio se hallará más en ti. Recuerden que Babilonia fue la madre de la ciencia. Y no estamos hablando de la ciencia en sí es buena si se usa bien. Pero cuando la ciencia se desvía del objetivo, ¿cómo se vuelve? Un peligro, una amenaza, porque daña el origen y el propósito, altera el diseño y se viene en contra del hombre. Gran parte de los avances científicos hoy, de los pseudocientíficos hoy, están dañando la vida del hombre, la salud, dañando la armonía y dañando la tranquilidad. La Biblia dice que no se escuchará más ruido en Babilonia, es decir, el juicio de Dios es sobre aquellos que proponen placer usando los instrumentos y sobre aquellos que proponen poder usando la tecnología o usando las obras manuales o los dones que Dios les ha dado. Y es interesante que Dios los censure terriblemente. Dios condena el ruido estrepitoso
de todos los sistemas modernos, especialmente amparados en la tecnología contemporánea. Y luego, dice la Biblia, y ningún ruido de molino se oirá más en ti. Vuelve y habla del ruido del molino. ¿Se acuerdan del versículo pasado? De una piedra de molino. Ahora ya no habla de la piedra del molino, sino el ruido del molino. Recuerden que el molino fue una de las fábricas más antiguas que existen en la tierra. ¿Sí? Las civilizaciones más antiguas, en el paso del nomadismo a la agricultura, ellos crearon el molino como herramienta de trabajo. No el molino manual que tenemos hoy, sino el molino como una gran fábrica para una gran empresa donde producían alimentos y que eran molinos jalados o ejecutados por caballos o por asnos o por bueyes. El molino era una fábrica para producir alimentos, una fábrica también para entrenar esclavos y juzgar esclavos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que no se va a escuchar más ahora en Babilonia? El ruido del molino. ¿Sí? Los caballos o los bueyes caminaban sobre superficies de piedra o roca, jalando o arrastrando unas grandes piedras de por lo menos 1,5 toneladas. Eso hacía gran ruido. ¿Sí? Se sabía desde lejos dónde había un molino, porque no había tanto ruido como en las ciudades nuestras hoy. Entonces en el campo o en las grandes haciendas, desde lejos se escuchaba un molino sonando. ¿Qué dice Dios? Va a cesar el molino. ¿Pero qué significa que no haya más el ruido del molino? Porque los molinos representaban las fábricas de producción de alimentos. Los molinos representaban las empresas o las fábricas más antiguas. Hoy en día no hablaríamos de molinos, ¿cierto? Diríamos, hay que sellar esa fábrica por contaminación ambiental, ¿sí? O por humo, o mucho ruido con los motores, ¿cierto? Entonces la cerramos. Pero hoy en día, y estamos escuchando que parte de las propuestas de algunos de los candidatos hoy en día hablan de hacer una ejecución mejor de las empresas, porque muchas de las empresas en la ciudad son contaminantes, de ruido, de gases tóxicos, de humo y de muchas partículas que están dañando la vida y el aire. Entonces lo que está diciendo aquí Dios es, Dios va a juzgar no porque se produzca alimento. O sea, ¿cuál fue el problema aquí? El problema no es que se produzca alimento. El problema es que los fabricantes cuando comienzan a fabricar alimentos, ¿qué piensan? Ellos piensan en acumular más y más. Si yo tengo un molino y estoy produciendo y vendiéndolo a los del barrio, ¿qué digo? Pues voy a tener otro molino y más grande, y ya no le vendo a los del barrio, sino a los de la localidad. Y si logro venderle a los de la localidad, pues compro un terreno mayor y pongo un molino más grande para monopolizar el comercio de elementos o productos de primera necesidad que hacen parte del sustento de la vida. Es importante eso porque la Biblia dice que Dios va a juzgar aquí, pero Dios no juzga que haya producción de alimentos, porque el alimento es una necesidad básica. Dios lo que está juzgando es que el sistema babilónico monopoliza los medios de producción, que el sistema babilónico lo que hace es ambicionar con necesidades o con productos de primera necesidad, a tal punto que todos quedamos dependiendo de unos pocos para poder vivir. Y ustedes saben que, por ejemplo, el tema de las semillas hoy en día acá en nuestro país está monopolizado, ¿sí? El tema de los abonos está monopolizado. El tema de las especies también de animales está monopolizado. Y uno dice, ¿por qué? Ese sería el ruido del molino. Ese sería el gran ruido del empresario o del sistema imperial dominante que logra monopolizar medios de producción y productos esenciales de tal manera que toda la nación o todos los pobres o todos los habitantes quedan amarrados o anclados a ese sistema, dependiendo como si ellos fueran los únicos que nos dan el alimento. Pero ¿qué dijo Dios en Génesis 1, 2 y 3? ¿Cómo se consigue el alimento? ¿Dependiendo de quién? Exclusivamente de nuestro Dios, trabajando con el sudor de la frente. La orden que tenemos es todos labrar la tierra, y todos los que labren la tierra, ¿qué reciben como resultado? Producción, sustento y bienestar.
Pero ¿qué era lo que estaba pasando con el sistema babilónico? Recuerden que dijimos que Babilonia no producía mucho. Pero ¿qué era lo que hacía Babilonia? Compraba las patentes, ¿cierto? Compraba el derecho de comercio y comercializaba y tenía el monopolio de todos los productos. Por eso se enriqueció excesivamente. Dios dice, no va a escucharse más el ruido del molino en Babilonia. No es que no haya más fábricas. El tema era que estaba todo monopolizado, los medios de producción, y eso estaba haciendo que pocos se estuvieran llenando a costa de un pueblo que necesitaba comprar los productos, porque se habían pues tecnificado y porque no tenían los medios de producción. Eso sucede hoy en nuestras naciones. ¿Sí? Y a eso le tienen que apostar los gobiernos que entienden un poco la manera adecuada de gobernar, que los pobres no tienen que depender necesariamente de una empresa o un producto o un monopolio, sino que todos debiéramos tener la oportunidad de hacer empresa o de trabajar o de producir y trabajar con nuestras propias manos. Esa es la orden de Dios. Entonces Dios habla de 3 tipos de ruidos que hay en Babilonia. No son los mismos ruidos. El ruido del placer que ofrece Babilonia a través de los instrumentos, o las fiestas o las celebraciones. El ruido de la tecnología o de los productos de artífices, que indica poder o que indica dominio. Pero también el ruido de los ambiciosos, que quieren fama y que quieren enriquecerse a costa de pocos, causan mucho ruido, monopolizando y comercializando. Recuerden que estamos diciendo eso porque todo el capítulo 18 de Apocalipsis es muy rico en datos económicos. Muchos han visto en Babilonia solo un sistema religioso. Nosotros hemos sido muy enfáticos en que posiblemente el sistema babilónico lo más fuerte no es religión. ¿Sí? Porque cuando uno lee el capítulo 18 casi todas las menciones son económicas. Transacciones, compra, venta, dinero, empresas. Y eso no tiene que ver en sí con religión, tiene que ver con sistemas de economía, con sistemas de inversión, con sistemas de comercialización, con rentabilidad. Es decir, el sistema babilónico ha logrado ser exitoso, primero, porque ha dado la apariencia de placer. ¿Sí? Todos los que me siguen tienen placer, todos los que inviertan conmigo tienen poder, y todos los que trabajen con mis ideologías tienen fama, y muchos los han seguido. Pero yo les pregunto, ¿realmente Babilonia ha podido dar todo eso? ¿Qué es lo que ha logrado el sistema babilónico y todos sus seguidores? Frente a Dios, despreciar la voz de Dios. Se tapan los oídos para no escuchar la voz de Dios. Hacen tanto ruido y tanto alarde de sus conquistas que no pueden escuchar la voz de Dios. Pero Dios les va a hacer escuchar su voz, pero no la voz de la gracia para el arrepentimiento, sino la voz del juicio como sentencia final y definitiva sobre ellos. Nosotros también nos tapábamos los oídos para no escuchar la voz de Dios, pero dice la Biblia que más fuerte fue nuestro Dios, que hizo que escucháramos su voz y hoy en día atendemos su mensaje. Pero si no hubiéramos sido tocados por el poder del Espíritu Santo, estuviéramos igual que Babilonia, haciendo tanto ruido y tanto alarde de nuestros logros y conquistas que no pudiéramos ni siquiera sentarnos un rato para escuchar el mensaje de la palabra, y entonces Dios tuviera que silenciarnos con el golpe de su martillo. El golpe jurídico que silencia al incrédulo y que le dice, aquí estoy yo, silencio por favor. Pues ya no hay oportunidad de reaccionar, porque hay 2 silencios. El silencio que obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente para escuchar la voz de Dios, y el silencio que obra Dios en el juicio sobre los incrédulos, donde no hay escapatoria. No más ruido, dice Dios. Para nosotros el no más ruido sería reverencia y respeto, pero para el incrédulo el no más ruido sería juicio final. No hay oportunidad. Hermanos queridos, este puede ser un llamado de atención oportuno para nosotros. Vivimos en una gran ciudad y Dios así providencialmente nos quiso traer a esta gran ciudad. La mayoría no somos de acá. Si venimos de pueblos, venimos de campos, venimos de escuchar el ruido de los arroyos, de los ríos, de los árboles, de las aves en la mañana. Y nos ha tocado una gran ciudad donde escuchamos mucho ruido, mucha algarabía. Y hay muchos ruidos que tenemos que soportarlos porque son los ruidos naturales de los sistemas de transporte, de los sistemas en los cuales vivimos. Pero hay ruidos que podemos evitar. ¿Sí? Hay ruidos que podemos evitar. ¿Sí? Y es el ruido del impío, ¿sí? Zumbándonos en los oídos nuestros. El ruido de las ideologías que nos zumban también al oído. El ruido de propuestas indecentes
que a veces nos causa tentación. Pero ¿sabe cuál es el peor ruido que ustedes y yo tenemos que enfrentarnos? El ruido de nuestra propia concupiscencia. El mayor ruido que debe ser silenciado no es el de las fábricas, no es el de los carros, no es el ruido de la música del vecino. El mayor ruido que tenemos que enfrentar y combatir es el ruido de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué bullicio hace nuestra propia concupiscencia? ¿Cuánto combate nuestra propia concupiscencia dentro de nuestro propio corazón? Y es un ruido de vanidad, de ilusión, de fantasía, de egoísmo, de chisme, de mentira, de robo, de rapiña, de todo eso es el ruido de nuestra propia concupiscencia. Y si somos honestos, el peor ruido no es el del vecino. El peor ruido es el que enfrentamos cada uno de nosotros en nuestro propio corazón. Porque no me vayan a decir que el propio corazón de ustedes no les hace un gran bullicio reclamando cosas. ¿Y qué es lo que reclama nuestro corazón? Lujos, poder, vanidad, venganza, autopromoción. Y ese es el verdadero ruido con el cual tenemos que combatir. Eso es lo que hoy tendríamos que aplicar el mensaje, no más ruido. Tenemos que doblegar nuestro corazón por la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que el ruido de nuestro corazón sea silenciado y nuestra mente y nuestra conciencia sean abiertos y pongan atención a la palabra y al mensaje de nuestro Dios. Cuando la Biblia habla del ruido, siempre habla del ruido externo, pero también del ruido interno que hay en nuestro corazón. Es posible en medio de una gran ciudad tan ruidosa estar en silencio y en reverencia. Es posible en medio de un corazón tan atormentado tener paz y tener tranquilidad. ¿Ustedes se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl estaba muy atormentado. ¿Sí se acuerdan? Pero el rey Saúl estaba en paz. Y tenía un ministro de guerra que era el rey David, antes no era rey, era un militar, antes de ser rey, que peleaba todas las batallas y Saúl no necesitaba ir a la guerra. Y todas las batallas que peleaba David las ganaba. El país estaba en paz, Saúl estaba en paz. ¿Y se acuerdan que tenía tanto ruido que no lo dejaba estar tranquilo? Estaba tan atormentado. ¿Se acuerdan que quería atacar a todo mundo, inclusive a David, que era quien lo acompañaba en los momentos de mayor tormento? ¿Y se acuerdan qué pedía que le tocaran para él tranquilizarse un poco? El arpa. Él lo usaba como terapia, lo usaba como un calmante, como un relajante para todo el ruido que tenía en su propio corazón. ¿Y se acuerdan cuál era el peor ruido que tenía Saúl? De la propia venganza, de su propia conciencia, de su propia avaricia, de su propia rebeldía. Y cuando Dios lo confrontó, Saúl no se arrepintió. Saúl dijo, yo he hecho muy mal, pero no dijo, yo me arrepiento de lo que he hecho. Hermanos queridos, solo aquellos que por la gracia de Dios son tocados pueden arrepentirse. Los demás nunca guardarán silencio. La Biblia dice, el impío es como el mar agitado, ¿cierto? Que no se queda quieto. La Biblia compara al impío como el mar, que las olas están todo el tiempo en movimiento, especialmente cuando hay tormenta. Dice, así es el impío, mientras que el creyente puede estar sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo te pregunto, ¿cuál es el ruido que te está atormentando? ¿Cuál es el ruido que no te deja escuchar la voz de Dios? Ahora no me vaya a decir que la música que le pone el vecino el fin de semana, o los carros que pasan por la madrugada al frente de su casa. El mayor ruido es el de nuestra propia avaricia, nuestro propio egoísmo, nuestra propia venganza o nuestra propia vanidad. Que el Señor nos ayude para poder escuchar su voz. Amado Señor, gracias por tu palabra, por dejarnos escuchar tu voz, por hablarnos e indicarnos que vivimos en un sistema peligroso y pecaminoso y que nuestro corazón es típico testimonio de ese sistema, porque siempre queremos escuchar lo que no debemos escuchar y lo que debemos escuchar lo despreciamos. Te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos muestres cuánta concupiscencia hay en nuestro corazón, cuánta ambición, cuánta maldad, cuánta vanidad, y que nos ayudes a arrepentirnos. Porque ese es el grande ruido que no nos deja escuchar tu voz. Y es el ruido que nos roba la paz, y es el ruido que no nos deja estar tranquilos, y es el ruido que nos trastorna. Pero si tú nos perdonas,
Si tú nos lavas con tu sangre, como es tu propósito, nosotros podemos escuchar tu voz. Ten misericordia de nosotros, Señor. Porque vivimos en una sociedad contaminante y nuestro corazón muchas veces anda contaminado. Y no podemos echarle la culpa al sistema babilónico. Si nuestro corazón está contaminado, somos responsables directos porque eso viene de nuestra propia concupiscencia. No podemos echar la culpa al gobierno, a los sistemas, a las ideologías de turno. Si estamos contaminados es porque nuestro corazón eso quiere y se deleita en eso. Eso nos da vergüenza, pero te pedimos que nos auxilies. Que por favor hables a nuestro corazón con tu palabra, con tu espíritu, que silencies todos los bullicios y los ruidos de nuestra propia concupiscencia, que hagas que guarden silencio todas esas maldades que batallan dentro de nuestros propios miembros, para que podamos escuchar tu voz y para que podamos tener esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.